Todo encuentro con Dios cambia vidas. Y eso precisamente fue lo que vivió Pablo allí en Hechos, capítulo 9. Por eso sea usted bienvenido, bienvenida a este tiempo en el cual vamos a poder observar el capítulo 9 del libro de los Hechos. Abra su Biblia allí en Hechos capítulo 9, porque vamos a ver de un hombre que tuvo un encuentro con Dios y su vida fue cambiada. Primeramente vamos a ver a ese perseguidor no solamente contra la iglesia de Dios, sino contra el Cristo vivo, contra el Señor de la gloria, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está el perseguidor. Vamos a ver también el encuentro con el Señor que este hombre tiene y también el resultado de ese encuentro. Ayúdeme a observar el capítulo 9 y versículo 1. Dice acerca de un tal Saulo. Ese Saulo era el mismo que recibió sus pies la ropa de Esteban, ese mártir que fue apedreado, ese gran hombre de Dios, ese gran hombre que con la historia contó su defensa y también la historia defendió su causa para hacer ver al Cristo vivo finalmente sentado a la diestra de Dios, para ver Esteban en su momento de muerte, el cielo abierto, y ahí estaba también Saulo recibiendo la ropa del mártir, de acuerdo con la ejecución, un homicida, sí, ahí estaba, un cómplice del delito, este era Saulo. Mírelo aquí cómo estaba Saulo. Dice versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Así era Saulo. Se cree que se acontecía más o menos el año 34 o 36 de la presente era. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace 2000 años casi. Entonces ahí estaba una persecución contra los creyentes. Y había apoyo del gobierno, de dos tipos de gobierno, del gobierno religioso y del gobierno romano. Entonces estas persecuciones se llevaban a cabo con estos dos cómplices, por decirlo así. Y Saulo tenía ese nombre del rey Saúl, también era de la tribu de Benjamín. Este hombre odiaba a los creyentes. Este hombre dice aquí que respiraba aún amenazas. Ese era su aliento. ¿Sabe cuál era su oxígeno? El odio. Eso era lo que lo alimentaba. Estaba celoso. Él era un guardador y cumplidor de la ley como tal, de la tradición judía. Este hombre pertenecía al Sanedrín, tomaba decisiones, votaba, y este hombre, para hacer eso, era un hombre casado o viudo, no podía ser soltero. Allí estaba este hombre del Sanedrín y respirando odio. Qué grandes contrastes, ¿verdad? Grandes contrastes, porque debería ser una persona piadosa, ¿verdad? Debería ser una persona estudiosa de la escritura, aún como su maestro Gamaliel, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero este hombre, ese era su oxígeno, como ya lo dijimos, respiraba aliento de odio contra los discípulos del Señor, un odio intenso. Él razonaba quizá, no puede ser que estos estén siguiendo a un maldito, no puede ser que estos estén dando su vida por uno que fue clavado en una cruz. No puede ser que estos crean en el engañador, en ese farsante llamado Cristo. Era quizá su mentalidad y por eso su odio, y respiraba amenazas. Y entonces viene al sumo sacerdote, como dice el texto, y viene al sumo sacerdote Caifás. Este Caifás tenía la autoridad máxima en la representación de la religión y también influía en las decisiones políticas de Israel. Así es que aquí vemos otra gran diferencia. Este Caifás ahora era un saduceo, mientras que Pablo era un fariseo. Y una vez más, la unión en contra del creyente. Usted lo va a ver hoy día también. Usted va a ver hoy día también ese odio, esa unión en contra de la iglesia. Pero como está escrito, las puertas del Hades no prevalecerán. Entrará la iglesia y con su luz alumbrará las tinieblas, aún del infierno, para trasladar, para colaborar, para ser partícipes del ministerio de la reconciliación.
Y entonces estos dos están unidos, un fariseo, un saduceo, unión contra la comunidad de creyentes. Aquí dice, ¿qué hizo este hombre? Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, mire camino, Cristo de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces pidió cartas para ir a estas sinagogas de Damasco. Este hombre iba a esta antigua ciudad comercial. Allí había una comunidad judía numerosa. Inclusive se dice la historia que había un barrio judío en esta ciudad de Damasco. Entonces él va, él pide ese favor. Y hombres y mujeres que quizá allí habían huido a este lugar a causa de la persecución o habían regresado convertidos por la predicación de Pedro. Entonces allí estaban ellos y él pide que fueran llevados presos, que se hiciera una extradición para llevarlos allí a la jurisdicción desde Damasco hasta Jerusalén, traerles presos. Quizá también allí iban a matarles, iban a apedrearles, iban a hacer cosas horribles contra ellos. Pero mira lo que dice el versículo 3, y aquí encontramos la segunda parte, el encuentro con el Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces ya iba cerquita, ya iba llegando, ya casi, pero a cumplir su propósito. Pero como el propósito de Pablo no era el mismo de Dios, entonces hay una luz del cielo. Había sido ese Cristo que había sido glorificado, ahora tenía un cuerpo visible y era la manifestación gloriosa de la deidad frente a sus ojos. ¡Qué glorioso encuentro! Un paréntesis, querido amigo, ¿usted ya tuvo un encuentro personal con Cristo? ¿Usted ya vino a su palabra? ¿Usted ya ha observado al Salvador en una cruz y posteriormente resucitado por la fe en Cristo? No quiero decir que vea visiones, ni sueños, ni luces, ni nada extraño, pero aquí el Señor nos está mostrando lo que pasó a Pablo. Pero pregunta usted, ¿usted ya vino a los pies del Salvador? ¿Usted ya se encontró con la persona del Señor Jesucristo en la palabra de Dios? ¿Usted ya observó la Escritura y vio al Salvador? ¿Usted ya le aceptó en su corazón? Bueno, aquí está un hombre que ya casi llegando cayó a tierra. Al parecer, dice el texto, el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó en tierra, probablemente estaba cabalgando por esa distancia a la que se estaba Damasco, probablemente su transporte era una cabalgadura, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que cayó en tierra y enfrente de la deidad. Ahí no sirven las cartas, ahí no sirve la valentía, ahí no sirve lo mucho preparado que estuviera en la ley. Cae en tierra frente a la deidad y la pregunta de Dios es, ¿por qué me persigues? Una vez más, amigo, ¿usted se encuentra persiguiendo al Cristo? ¿Usted se encuentra en contra del Señor? Pues, conforme a lo que está escrito, venga a sus pies, caiga a tierra y venga a sus pies. No lo espere más, no espere más en aceptar a Cristo, no espere más en venir a sus pies, en decirle al Señor cuánto le necesita, cuán arrepentido está de su pecado y comprométase con el Señor. ¿Por qué no? Mira lo que dice aquí. Es probable que él tenía su confianza en las cartas, que él tenía confianza en su preparación, en su valentía, pero no sirvió de nada. La pregunta es, ¿por qué me persigues? Él está llamando la atención al repetir su nombre y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora sí Saulo estaba haciendo lo que su maestro ya había dicho en Hechos 5, Gamaliel había dicho, no sea que nos hallemos peleando contra Dios, luchando contra Dios. Y aquí estaba Pablo, luchando contra Dios, no solamente contra los creyentes, sino contra Dios. Él pregunta, ¿quién eres? Mira lo que dice el versículo 6. Bueno, el 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí está Señor, la palabra Señor, para decirle, Dios, estoy delante de ti, es el nombre divino para Dios.
Su confusión era lógica, no sabía quién era, iba persiguiendo a los creyentes, pero realmente estaba persiguiendo al mismo Dios. Querido amigo, que usted no se halle persiguiendo al mismo Dios. Y entonces la pregunta era, ¿por qué me persigues? Y estaba el mismo que fue clavado en una cruz, al mismo que vio Esteban y dijo, ese es el Hijo de Dios quien está sentado a la diestra del Padre. Veo los cielos abiertos y por esa causa hay una expresión en estas traducciones que nosotros tenemos en nuestras manos y es dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El cristiano y Cristo tienen una unión inseparable. Usted no puede decir, amo a Cristo y no amo a su iglesia. Eso es imposible. Amo a Cristo y no me congrego. Amo a Cristo y no amo a los hermanos. Eso es algo ilógico. Si usted se encuentra amando a Cristo, amará a la iglesia. Si usted se encuentra persiguiendo a Cristo o en contra de Cristo, estará persiguiendo a la iglesia y en contra de Cristo. Esto es directamente proporcional. Así es de que en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pablo, sin lugar a duda ahora, es otro hombre, radicalmente distinto y dispuesto a obedecer a Dios. Usted, querido hermano, querido amigo, ahora en Cristo, está radicalmente dispuesto a obedecer a Dios. ¿Está radicalmente dispuesto a seguir su mandato y su voluntad? Aquí está el resultado, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Allí estaban unos hombres mudos de asombro, pero ahora Pablo tenía que depender de otro, tenía que aprender, tenía que llegar a un lugar, no podía ver, estaba ciego por 3 días. Allí estaba, no comió ni bebió, y ese acontecimiento sobrenatural en el camino de Damasco es ahora un acontecimiento que va a pasar también de manera sobrenatural, porque de Jehová es la salvación, pero va a seguirse repitiendo por la era de la iglesia, mientras el Señor vuelve, querido hermano, querido amigo. Hoy día también hay oportunidad para usted de conocer a ese mismo Salvador. Una vez más, venga a sus pies, arrepiéntase de su pecado y acepte por la fe en la palabra de Dios al único y suficiente Salvador de su alma. Mis hermanos, un abrazo y bendiciones.